Entonces, mis hermanos, hoy vamos a estar viendo la parábola del siervo infiel. Como ustedes han estado estudiando, el capítulo 15 muestra una enseñanza que tiene que ver del amor de Dios hacia las personas y cómo nosotros deberíamos ver con misericordia a aquellos que se han perdido. Ahora, el capítulo 16 va a exponer principalmente la manera como nosotros como discípulos debemos usar el dinero. Ese es el tema de esa parábola como tal. Cómo nosotros deberíamos invertir los recursos que nosotros tenemos. Si ustedes se ponen a mirar muchas de las parábolas que Jesús enseñó, Él usa el dinero para enseñar cosas. Y en este caso Él va a usar una historia ligada a una situación de un siervo para mostrarnos el papel que juega el dinero en nuestras vidas y la manera como nosotros lo deberíamos administrar. Entonces, esta parábola dirige nuestras actitudes sobre todo a cómo debemos manejar las riquezas. Hay tres cosas en esta parábola que vamos a ver. Primero, la parábola como tal. Vamos a leerla y vamos a ver un poco en esencia lo que enseña la parábola. Después vamos a ver tres lecciones de Jesús en relación a la parábola. Primero, cómo podemos ganar amigos con las riquezas injustas. Segundo, cómo ser fieles con las riquezas injustas. Y tercero, cómo no ser esclavos de las riquezas injustas. Y lo último que vamos a ver en el pasaje es cómo respondieron los fariseos a esta enseñanza y las palabras de Jesús para ellos. Entonces, vamos a ver la parábola rápidamente. Yo creo que esta es una de las parábolas que más trae confusión para los lectores, porque a veces quedan en el asunto del siervo, viendo que Jesús menciona la parábola y su enseñanza está posteriormente. Yo no voy a entrar mucho a la parábola, simplemente la vamos a leer y entender, porque lo que yo quiero llegar es a las enseñanzas que Jesús saca del asunto. Entonces, ahí la parábola comienza en el 16, hablándonos de un mayordomo. Un mayordomo que su amo se dio cuenta que él estaba administrando mal los recursos. Entonces, ahí en el verso 2 se dice que el amo le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el amo se da cuenta que este hombre está malgastando los recursos que tenía que administrar y le dice que ya no va a poder trabajar más con él. Él en este dilema, dice el verso 3, entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Era un mayordomo tipo administrador, un hombre de corbata. Él piensa: me va a quedar sin trabajo y a mí no me gusta cavar, a mí no me gusta trabajar. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Y él entra en ese dilema y él saca una solución astuta. Dice ahí en el verso 4: ya sé lo que haré, para cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas, hablando de posiblemente sus clientes o las personas con las que él negociaba. Dice: y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él le dijo: 100 barriles de aceite. Le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Entonces este siervo, al ver que le van a quitar el trabajo, él comienza a actuar astutamente. Hay dos posiciones en cuanto a este pasaje. Una, como la vamos a ver, que yo veo que no iría en contraposición a la enseñanza, que este siervo astutamente comenzó a rebajarle a los deudores dinero que ellos le debían a su amo para sacar provecho más adelante de esa situación. La otra, lo que pasa es que a veces cuando uno lo entiende así, uno puede llegar a pensar cómo Jesús va a citar una historia donde alguien que está engañando a su amo es reconocido. La otra interpretación que tienen algunos comentaristas es que en el contexto de la época, cuando usted contrataba a un administrador, él tenía que negociar lo que estuvieran vendiendo, la cosecha.
y el pago del administrador dependía de la cosecha. Entonces, por ejemplo, si la cosecha sacaba 200, 100 le correspondían al administrador. Entonces, en aquella época se contrataba a las personas así: usted va a ganar según lo que obtenga. Entonces, es posible, desde ese punto de vista, que este administrador no estuviera cediendo la parte de su amo, sino la parte que le correspondía al de las ganancias. ¿Me hago entender? Existen esos dos puntos de vista. Ahora, como yo siento que ese no es el punto central de la enseñanza, no voy a entrar en la discusión. Simplemente lo explico para que de pronto tengamos dos perspectivas de lo que hizo el administrador. Ahora, verso 8 es lo que dice el amo de este mayordomo. Dice ahí: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Y la explicación es: porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Entonces, la parábola o la historia que narra Jesús es esta: un mayordomo que se ve que le van a quitar el cargo, astutamente llama a sus deudores, les perdona una parte, y el amo, cuando lo ve, dice: uy, este hombre es astuto, porque sabiendo que iba a pedírsele su mayordomía, él perdonó a los otros para que le fuera de alguna manera concedida una gracia con aquellos que eran deudores en el futuro. Esa es la parábola. Ahora lo que vamos a ver, mis hermanos, es la enseñanza de Jesús, porque Jesús cuenta la parábola y después nos va a enseñar de qué trata, ¿sí? Eso comienza desde el verso 8 en el adelante, con la explicación. Mire la explicación que le da Jesús a la parábola: porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Qué significa eso? Jesús cuenta esta historia. Jesús era un experto en contar historias que captaban la atención y tenían una gran enseñanza. Cuenta esta historia para mostrar que hay hombres del mundo que son más astutos que los hijos de Dios en su trato con otras personas. Esa es la enseñanza. Ahora, esa enseñanza se va a explicar en los siguientes versículos. Ahí es donde Jesús quiere apuntar. Ahí es donde nosotros nos vamos a enfocar. Este hombre actuó astutamente porque al perdonarle la deuda a los deudores, ellos de alguna manera iban a sentirse en deuda con él, y posiblemente él estaba asegurando un trabajo o una oportunidad con ellos. Ahora, la enseñanza de Jesús, como lo decíamos ahora en la introducción, tiene tres aspectos bajo ese contexto. Primero, cómo nosotros usamos las ganancias injustas para ganar amigos. Segundo, cómo Dios espera que nosotros seamos fieles con las ganancias injustas. Y tercero, cómo Dios enseña para que nosotros no seamos esclavos de las ganancias injustas. Entonces, el primer aspecto se encuentra en el verso 9. Dice ahí, Lucas 16, verso 9. Después de decir la parábola, ahora le habla a sus discípulos. Dice ahí: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Ahí usted ya ve que la parábola tiene una aplicación. Jesús pone el contexto de la parábola, un siervo astuto que de alguna manera se asegura un futuro ganando amigos. Ahora viene la enseñanza de Jesús para nosotros. Y Él dice: yo os digo, mire la enseñanza, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. O sea que así como aquel siervo que actuó sagazmente o sabiamente o astutamente, él pensó: la única manera de asegurarme un futuro es ganándome el corazón de los deudores, entonces les voy a perdonar. Entonces ahora Jesús dice: ustedes también piensen en ganar amigos
por medio de las riquezas injustas. ¿Qué significa eso? Los cristianos deberían aprender, aún de hombres que son sagaces, en que ellos pueden usar sus recursos para ganar amigos. Y ganando amigos, en el contexto que lo vamos a ver, ellos se van a asegurar un futuro. Y él dice ahí, por medio de las riquezas injustas. Ahí el Señor va a usar toda la parábola, la frase riquezas injustas, para hablar de las riquezas de este mundo, del dinero, de las cosas que tenemos, ¿sí? Y lo primero que él dice es ganar amigos. Entonces la parábola, hermanos, tiene como fin enseñarnos cómo nosotros debemos ser sabios. Y nosotros debemos pensar que lo que tenemos en algún momento se nos va a pedir. Y antes que se nos pida, Dios quiere que usemos eso para asegurarnos cosas que tienen que ver con la eternidad, con el reino de Dios. Y la instrucción es, sean sabios, sean astutos. Piensen como este hombre, que él aprovechó lo que tenía en el momento que tenía para asegurar cosas que tenían que ver con el futuro. Leon Morris, comentando este pasaje, él dice lo siguiente: los seguidores de Jesús deben usar su dinero para propósitos espirituales, tan sabiamente como los hijos de este mundo lo utilizan astutamente para fines terrenales. Entonces, de alguna manera, esta parábola comienza a mostrarnos cómo nosotros deberíamos usar lo que tenemos, con qué fin, con qué propósito, ¿sí? El Señor nos deja en este mundo, nos da recursos y Él quiere que seamos sabios, Él quiere que seamos entendidos. No es casualidad lo que tenemos, no es casualidad lo que hemos recibido, pero debemos ser buenos administradores. Y aquí se nos va a enseñar que una manera de ser buenos administradores es sembrar pensando en el futuro. Porque este siervo dijo, no, aquí se me acabó el tiempo, pero si yo hago esto en el futuro, eso va a tener una recompensa para mí. Entonces, hermanos, nosotros vamos a darnos cuenta que podemos usar las cosas de este mundo, nuestros bienes, nuestro dinero, de manera pecaminosa, desperdiciándolos o enterrándolos en este mundo. O podemos usarlos para invertir en el futuro. Esa es la primera enseñanza. Y especialmente habla de la idea de ganar amigos. ¿Cómo yo puedo ganar amigos? Ahora, obviamente Jesús está hablando de un misterio del reino de los cielos. Nosotros obviamente ganamos las personas para Cristo con la predicación. Pero el Señor quiere que seamos astutos. Esa predicación, esa vida tiene que ser acompañada de actitudes, cosas que hacemos con la intención de ganar personas para Dios. Hay una parábola maravillosa donde Jesús explica qué es eso. Él dice, algún día yo me voy a sentar y voy a repartir a los hombres a la derecha y a la izquierda. A la derecha van a ser personas benditas, a la izquierda van a ser personas condenadas. Y el Señor les va a decir, mire lo que les va a decir, hermanos. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve forastero y me recibiste. Y esas personas le van a decir, Señor, ¿cuándo te lo hicimos? ¿Ustedes conocen la parábola? Cuando a mí lo hicieron, cuando a uno de estos pequeños lo hicieron, a mí lo hicieron. Entonces hubo personas que en algún momento pasando por una situación, vieron una persona con necesidad. Y en vez de ser indolentes, sacaron de lo suyo, su comida, su dinero, y suplieron esa necesidad. Y no se daban cuenta que cuando estaban alimentando a ese pobre, a ese necesitado, Cristo iba a usar eso en el futuro para recompensarlos. Cuando estaban dando ropa al que no tenía ropa, cuando estaban supliendo al enfermo, al que estaba en la prisión, ellos no se daban cuenta, pero estaban invirtiendo para lo eterno y ganando el corazón de esas personas. Esto es lo que Jesús está diciendo, ganad amigos con las riquezas injustas. Hermanos, nosotros debemos saber que Dios espera que nuestro servicio, nuestro amor a Él incluya la administración de nuestros recursos.
de una manera que eso traiga gloria a Dios, de una manera que eso sirva para el reino de Jesucristo y de una manera que eso sea usado de manera generosa y compasiva con las personas que están a nuestro alrededor. Dice el verso 9, ganad amigos. Hermano, este pasaje me trajo tantos recuerdos. Hace poco le escuchaba el testimonio a Diana de la conversión de su mamá. ¿Saben cómo fue la conversión de su mamá? Un día Diana estaba enferma de niña, con una fiebre que no le quitaba nada. Fue a la droguería, porque en aquella época la droguería era la EPS de todo el mundo. Y le preguntó al de la droguería qué tenía. Le dijo, no, tiene esto, dele esto. Pero el remedio era carísimo. Dice ella que ella era chiquita, pero ella se acuerda de esa imagen como si hubiera sido ayer. Ella dice que ella vio que su mamá salió llorando de la droguería y se sentó en un andén a llorar. No tenía plata para el remedio. Dice que pasó una mujer y la vio llorando. Y como era una persona normal, no se veía persona en la calle ni mal vestida, la señora le preguntó, ¿qué le pasa? Y ella le dijo, no, lo que pasa es que mi hija está volada en fiebre y tengo que comprarle tal remedio y no tengo. ¿Sabe qué hizo la señora? La señora entró a la droguería y la señora le compró el remedio. Sacó el remedio, se lo dio, le dijo, no llore más, camine y la invitó a almorzar. La invitó a su casa, hermanos. La sentó en su comedor, le dio comida y comenzó a predicarle el evangelio. Ahí ella entregó su vida a Cristo. ¿Usted está entendiendo la parábola de ganad amigos? Dios nos da recursos, posibilidades. Dios nos pone en situaciones, hermanos, para que pensemos no solo en el ahora, sino en el reino. Ganad amigos. Y dice ahí, por medio de las riquezas injustas. A veces nosotros creemos que lo que tenemos es solo para mis gastos, los recibos, la comida, el arriendo. Bueno, pero a veces no tenemos esa perspectiva de que Dios nos ha dado cosas para que las administremos sabiamente. Mira, una hermana que se está reuniendo con nosotros nos contaba hace poco y decía, hermano, yo he ido a muchos lugares. Cuando yo vine acá, un día le conté a los hermanos que quiero que oren por mí, por esta situación. Y mire algo que me impactó. Yo dije, de ahí no me voy, dijo ella después. Fue que después de que oráramos, cuando ella iba saliendo de la reunión, se fue detrás de ella un hermano. Y el hermano sacó un dinero y le dijo, mira hermana, para eso que estás pasando, el Señor te bendiga. Ella dice, era la primera vez que en medio de la iglesia alguien tenía un acto así conmigo. Ahí yo sentí que debía congregarme. Miren cómo cosas, hermano, que usted diría, no parecen tan esto, tocaron un corazón, cautivaron una vida, abrieron una puerta. Y esa es la enseñanza de Jesús. Sean astutos, sean sabios, tienen recursos, tienen cosas, úsenlas. Úsenlas pensando en su futuro eterno. ¿Sí? Úsenlas sobre todo para ganar amigos. Tremendo, ¿no, hermanos? Dice, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Dice ahí, para que cuando éstas falten. Otra cosa que el Señor nos va a hablar de las riquezas, de lo que tenemos, de lo que ganamos, hermano, es que eso es temporal. Eso se queda acá. En algún momento eso pasa. El mundo y esas cosas pasan. Estaba leyendo un libro, hermanos, de David Jeremiah, precioso, Una vida maravillosa se llama el libro. Y él cuenta en el capítulo de la generosidad. Hermanos, yo hace tiempo no venía y preciso me dicen que si puedo enseñar este pasaje. Y dije, bueno, amén. Y preciso leyendo este pasaje, estaba estudiando el libro de la generosidad, el capítulo de la generosidad, entonces me habló mucho. Y en el libro de en el capítulo de la generosidad del hermano, él habla de Charles Finney. No Charles Finney el predicador, sino un multimillonario estadounidense. Y él dice que cuando él comenzó a prosperar, una de las cosas que él decidió en secreto hacer, era que el día que él se muriera, su cuenta bancaria no iba a tener un peso. Nada. Él se propuso entonces secretamente comenzar a donar sus riquezas. Y él dijo, el día que yo me muera no me va a llevar nada. Y literalmente así quiero que sea.
Hermanos, llegó a donar más de 8.000 millones de dólares a organizaciones. ¿Se puede imaginar la cantidad de plata que tuvo este hombre? Que tiene, no sé si está muerto o no. Cuando él escribió el libro todavía no había muerto. Pero su pensamiento era: el día que yo muera, quiero morir como pobre acá y ser rico allá. Y esa es la idea de la parábola. Que nosotros podamos ganar, amigos, acá, usar las cosas para gloria de Cristo, para salvación de los hombres, de tal manera que allá podamos ser ricos. Porque si usted es solo rico acá y entierra las cosas acá, usted va a ser pobre allá, o juzgado por desperdiciar las cosas de acá. Entonces Jesús está diciendo: cuando ellas falten, hermano, en algún momento van a faltar, en algún momento eso se va a quedar acá. Pero cuando eso suceda, ¿qué debería suceder? Mire lo que dice ahí: os reciban en las moradas eternas. Aquellos que usaron sus recursos, sus bienes, para gloria de Dios, para salvación de los hombres, para ganar almas, para sustentar al necesitado, para cooperar con obras que tuvieran que ver con la expansión del evangelio, la predicación de la palabra. Ellos algún día, cuando lleguen al cielo, ellos van a tener una recompensa. Ellos van a escuchar como a los pobres lo hiciste, a mí lo hiciste. Como lo hiciste para que predicaran el evangelio y corriera la palabra, a mí lo hiciste. Vas a ser recompensado por eso. Entonces, hermanos, a veces nosotros neciamente usamos nuestro dinero solamente para nosotros mismos, para nuestros placeres, para nuestros deseos, de manera egoísta. Y no estamos invirtiendo en causas eternas. Si usáramos la parábola, hermanos, que Jesús cuenta más adelante en Mateo 25, ¿hace cuánto usted no le dio un alimento a alguien que lo necesitaba? ¿No le dio ropa a alguien que usted estaba viendo con escasez? ¿Hace cuánto tiempo usted no sacó una ofrenda para darle a un hermano en necesidad, en enfermedad? ¿Hace cuánto tiempo usted no apartó algo de manera particular para una obra que tuviera que ver con el reino de Dios, la expansión del evangelio? Alguien decía: gastamos mucho más en cosas que muchas veces no necesitamos que en las causas que verdaderamente Dios espera de nosotros. Pablo le decía a los cristianos: hagan bien, sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y Pablo mismo vuelve a tener la misma idea de Jesús: atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir. O sea, la generosidad, las buenas obras, las dádivas que damos, tienen un efecto en el futuro, hermanos. Y esa es la parábola que Jesús usa para enseñarnos estas cosas. El siervo fue astuto: en cualquier momento me quitan lo mío. Yo voy a perdonarle a alguno porque yo sé que ese después me va a recibir. De la misma manera, el creyente debe ser astuto. Yo tengo a mi disposición recursos, yo tengo que usarlos para pensar en mi futuro eterno, para asegurarme en la cuenta bancaria celestial recursos. Hermanos, cada acto de generosidad, de amor, de servicio que usamos y hacemos con nuestros recursos, en algún día eso va a tener repercusiones. Y si eso es importante, yo quisiera comenzar a ir aplicando estos versículos. Hoy voy a hacer las aplicaciones en medio que vayamos desarrollando el pasaje. Hermanos, el uso adecuado, la buena mayordomía, la generosidad, así como otras cosas, es un hábito que se desarrolla y se practica. Generalmente nosotros no todos venimos con esto, pero es una disciplina espiritual la cual podemos practicar. El hermano en el libro da algunos consejos para nosotros como cristianos, cómo podríamos aprender a crecer en eso. Miren lo que él dice: acostúmbrese
a llevar algo de dinero con usted que está específicamente apartado para dárselo a alguien en necesidad. Acostúmbrese, que sea una práctica, que usted carga lo suyo, pero usted tiene algo para darle a alguien que está en necesidad. Usted siempre sale con esa disposición a eso. Él dice, pídale a Dios que le muestre formas, maneras de expresar su generosidad a las personas, pero día a día. Tercero, dice él, comprométase en apoyar a su iglesia fielmente con sus ofrendas. Cuarto, dice él, busque un ministerio que esté trabajando para la salvación de las almas, invierta en él. Quinto, cuando reciba una bendición especial, dice él, propóngase tener un propósito noble. A veces tenemos bendiciones particulares, ¿no? Cuando eso le llegue, propóngase apartarlo para algo noble, para servicio de Dios, para alguien que está en necesidad. Él dice, si usted tiene la actitud de servir a Dios con sus recursos, y eso lo tiene de manera constante, Dios le mostrará cómo usarlos. Que a veces no sabemos, ¿no? Pero cuando hay esa disposición, Dios nos guía. Él dice, enséñele a sus hijos a ser generosos. Y él cuenta una historia interesante, hermanos. Él cuenta la historia de una abuela que le escribió una carta al hermano David Jeremiah. Y la carta le cuenta lo siguiente. Dice, quiero compartir con ustedes sobre mi nieto más joven, dice ella. Él tiene 8 años. Su club Aguana, que era un club de niños en la iglesia, se propuso adoptar niños pobres en un país en África. Entonces cada niño, mire lo interesante, hermano, cada niño se propuso adoptar niños pobres en África. Entonces lo que hicieron a esos niños fueron darles unas alcancías, donde cada niño iba a apartar algo de lo que tuviera para mandárselo al niño en África. Entonces cuenta ella que un día su hijo vio que su nieto, o sea el niño, había puesto $5 en el frasco. Dice ella que $5 era lo que le daba el papá de mensualidad al niño. Cuando el papá le preguntó al niño por qué hizo esto, el niño le respondió, quiero que los niños en África escuchen acerca de Jesús. ¿Qué hubiera hecho yo con eso? Comprarme un juguete más. Mire cómo respondió ese niño, hermanos. A veces nosotros enseñamos hasta a nuestros hijos a ser egoístas, egocéntricos, solo piensan en ellos. Y a veces nosotros somos como niños que cuando tenemos algo de dinero solo queremos juguetes, hermano. Pero mire el ejemplo de este niño. Él lo que él recibió lo quiso apartar para un niño adoptado que tenía en África. Eso es lo que dice el pasaje. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Entonces tenemos muchas maneras de comenzar a practicar eso en nuestra vida. Hay cosas, como dice C.S. Lewis, especialmente hablando de la generosidad, hay cosas que nosotros deberíamos dejar de hacer porque no las podemos hacer porque usamos esos recursos para la generosidad. Tremendo, ¿no, hermanos? Entonces la primera enseñanza del Señor Jesús en cuanto a nuestros recursos es úsenlo para ganar amigos. Úsenlos para el bien, úsenlos para la salvación de los hombres, úsenlos para dar buen testimonio de Cristo. ¿Sí? Lo segundo se encuentra en el versículo 10 y 11 del pasaje. Como les decía en la introducción, primero que enseña Jesús es ganemos amigos con las riquezas injustas. Lo segundo que va a enseñar Jesús aquí es seamos fieles con las riquezas injustas. Dice ahí, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Entonces aquí el Señor Jesús
va a exhortar en relación a la fidelidad. Y claro que la fidelidad en la vida cristiana tiene que ver con muchas cosas. Es más, ese pasaje, el que es fiel en lo poco, en otros contextos significa otra cosa. Pero en este contexto está hablando específicamente, como lo dice el verso 11, de nuestra administración de las riquezas injustas. Y Jesús está diciendo que el que es fiel, hermano, ¿qué significa ser fiel en cuanto a los recursos que tenemos? Fiel habla de fidelidad, lealtad. Quiere decir que Dios quiere que nosotros seamos leales y fieles a Él en la administración de nuestros recursos. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros usamos nuestros recursos con un compromiso a Dios a la luz del testimonio de su palabra. Fidelidad habla de lealtad, devoción y servicio a Dios en este contexto con nuestros recursos. Una persona sabia, amorosa, generosa, dadivosa, que siembra con lo suyo para lo eterno. Entonces Dios quiere, hermanos, que seamos fieles, leales, buenos administradores. Y mire cómo comienza, esa palabra a mí me llamó mucho la atención. Dice, el que es fiel en lo muy poco. Y saben que cuando se hablaba de generosidad, por ejemplo, para el pensamiento romano, los romanos pensaban que la generosidad era exclusiva de los ricos. Es más, en el griego la palabra generosidad viene de génesis, de comienzo. Entonces la idea era que el que nace rico de comienzo es el que tiene que ser generoso. Y los ricos de Roma eran generalmente generosos, pero era una generosidad para exaltarse a ellos mismos. Era una generosidad que les daba oportunidades políticas. Era una generosidad con intenciones contrarias a la palabra. Pero aquí Jesús dice, hermanos, el que es fiel, mire esta frase, en lo muy poco. El Señor nos dice aquí que el que es fiel, lo es fiel porque tiene mucho. Sino que independientemente de que tenga poco o tenga mucho, él puede ser fiel. Significa, hermanos, que la generosidad no es algo que solo debe ser para gente rica, o para el que tenga mucho dinero, o para el que tenga una cuenta bancaria que le sobra. Dios espera que aún el que tiene poco crezca en esto, sea fiel, sea buen administrador. Ahora, a veces se interpreta de que el que es fiel en lo poco lo va a poner en lo mucho. Entonces, si usted es fiel en la poca plata, se le va a dar más plata. Y aunque posiblemente si alguien usa bien sus recursos, Dios le da más. Cuando dice el que es fiel en lo poco, habla de lo temporal y se le será puesto en lo mucho. En el contexto del pasaje, habla de lo eterno. ¿Sí? Las riquezas eternas. Entonces también podríamos decir que usted tenga mucho en este mundo o poco, sigue siendo poco en comparación con lo eterno. No sé si me hago entender. Pero miren lo que dice Jesús. El que es fiel en lo, y resalta, muy poco. Muy poco, ¿qué es, hermano? Muy poco es el mínimo. Muy poco es el que tal vez no trabaja y tiene muy poco. Hermanos, en el capítulo de generosidad es que me llamó mucho la atención que ellos tenían en la iglesia un servicio para dar comida a gente de la calle, a mendigos. Y había una mujer que siempre que venía tenían que decirle, pero no puede repartir a otros. Y él les decía, entonces no les recibo la comida, porque si ustedes me están bendiciendo, yo cómo no voy a poderle dar a otros. Entonces él da el ejemplo de que hasta esta mujer en la calle, mendiga, era generosa con lo muy poco. Hermano, no tengo dinero. Yo me ponía a pensar, bueno, un hermano que ya no tengo dinero. A veces usted entra al cuarto de él y él tiene 10 camisas, 5 no usa. No tiene dinero, pues puede tener ropa que le puede dar a alguien que no necesita, que usted no usa. ¿Sí? Hermanos, que en realidad gano muy poco. Tengo poco. Me quedan 5,000, hermano, al mes. ¿Y por qué no da 3,000?
Jesús un día usó un ejemplo, hermanos. Viendo cómo echaban en la caja de las ofrendas del templo, los ricos lanzaban sus ofrendas y eso sonaba y la gente se daba cuenta. Y una mujer dice ahí que dio, hermano, y cuando usted mira lo que ella dio era una miseria. Pero cuando Jesús puso en la balanza dice que ella dio más que todo, porque ella dio lo único que tenía. En cambio los otros dieron lo que les sobraba. Entonces, hermanos, yo me pongo a pensar, ¿cuál será lo poco mío y cómo lo estoy administrando? Yo estoy siendo fiel. Ahora, ¿qué es ser fiel? En el contexto de lo que Jesús está diciendo, ser fiel es ser sabio, ser inteligente, usar eso poco para lo eterno, para ganar amigos, para la generosidad. Como alguien decía, la generosidad no se trata de lo que hay en la cuenta bancaria, se trata de lo que hay en su corazón. La verdad es un asunto de carácter, no de circunstancias. El problema no es de dinero, el problema es de amor a Dios, fidelidad a su palabra, compromiso con estas verdades. Ahora dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Hermano, eso nos enseña que una persona que teniendo poco no da, no coopera, no es generoso, no ama, no usa sus recursos sabiamente, posiblemente si él tuviera más tampoco lo va a hacer. A eso uno piensa, no, es que él es joven, está estudiando, cuando él tenga No, hermanos. Si me cambia esta situación económica, ahí sí. No, hermanos. El problema no es de la situación económica, lo que hay que orar es que cambie, ¿qué? El corazón. Eso es lo que hay que orar. Porque si el corazón no cambie, usted puede tener todo y ser un miserable, o puede tener poco y ser generoso. No sé cuál de los dos seamos, hermanos. El que tiene y es miserable, o el que no tiene y es generoso. Dice ahí, también en lo más es fiel, y en lo que muy poco es injusto. Esa palabra injusto, adikos en el griego, significa alguien que no es derecho o no es recto. A veces se puede traducir como alguien que es malo. Dice ahí, y lo pudiéramos traducir así, dice, y el que en lo muy poco es malo, también en lo malo, en lo mucho, es malo o es injusto. ¿Qué quiere decir injusto en este contexto? Mira que un hermano daba algunos ejemplos. Injusto o un siervo injusto con sus bienes, riquezas, es alguien egoísta, orgulloso, permisivo, despilfarrador, que usa de manera inadecuada sus recursos. O sea, alguien que tiene y no lo usa como la palabra enseña que lo debe usar, sino lo usa para despilfarrar, para acumular, lo usa vanamente. Es alguien que está siendo un hombre malo, un hombre injusto, un hombre necio. ¿Sí? Y si es necio con lo poco, va a ser necio con lo mucho. ¿Sí? Va a ser una persona infiel que no anda rectamente. Hermanos, ¿y qué término puede aplicarse a nuestras vidas? ¿Fiel o injusto? ¿Fiel o injusto? Pues obviamente el Señor quiere que seamos fieles, ¿no? Obviamente el Señor quiere que usemos nuestros recursos sabiamente. Obviamente mis recursos deben suplir mis necesidades, las necesidades de mi casa, mis obligaciones. Pero parte de mis recursos también tienen que ser enfocados, destinados a la generosidad, a las buenas obras, a las dádivas, a la misericordia, a la cooperación con el reino de Dios. Hermanos, si nosotros como cristianos no somos buenos administradores de nuestro dinero, estamos pecando. Así como estamos pecando cuando vemos a una mujer para codiciarla en nuestro corazón, así como decimos una mentira
El mal uso del dinero también es pecado para Dios. La Biblia le llama idolatría. Y es tremendo porque Miguel Núñez dice, él dice, hablando de su ministerio, 40 años aconsejando en la iglesia. Y nunca ha llegado un hermano o una hermana a mi consultorio, a mi oficina, a decirme, hermano, yo necesito que usted me aconseje porque soy una persona que amo demasiado el dinero y no lo sé administrar. ¿No? La gente no pide consejo en eso. Porque a nuestros ojos, hermanos, ¿qué pasa? Como yo trabajo, yo me lo merezco. Como yo trabajo, es mío. Como yo trabajo, lo puedo usar para lo que quiera. Pero no, hermanos, usted se da cuenta que así como ese administrador no era dueño ni del trabajo, ni de los recursos, ni la posición que tenía, que en cualquier momento, así como lo habían puesto, lo podían quitar, así nosotros en esta vida no somos dueños de nada, somos administradores. Y Dios espera que sus administradores sean fieles, o sea, usen sus recursos dentro del círculo del testimonio de la palabra de Dios con propósitos nobles, espirituales, agradables a Dios. Dice en el verso 12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles. ¿Por qué en lo ajeno, hermano? Porque lo que estamos diciendo, nada de lo que tenemos en un sentido nos pertenece. Y eso también va a cambiar la perspectiva, hermanos, en cuanto a nuestro dinero y nuestra fidelidad. Cuando usted tiene algo, cuando usted recibe algo, usted tiene que pensar que el que le dio eso fue Dios. Y el dueño de eso es Dios. Y usted tiene que administrarlo delante de Dios. Y algunos tendríamos que hacer a veces un balance. Me llegó tanto, mis gastos son tantos, puedo cooperar en la causa de Dios con tanto, vi tal necesidad. Hermanos, no es nuestro. Por ende no debemos ser irresponsables. Dice, si en lo ajeno no fuisteis fieles. O sea, hermanos, Dios nos da, y lo que nos da en un sentido es para probar nuestro corazón. Él nos da, mira, te doy esto, te coloco esto, pongo esto en tus manos, ¿cómo lo vas a usar? ¿Vas a pensar solo en ti? ¿Vas a pensar en los demás? ¿Vas a pensar en mi causa o en tu causa? ¿Te vas a aferrar a eso o lo vas a recibir con manos abiertas? O sea, vas a estar dispuesto a darlo también. Hermano, el que no aprende, mire lo tremendo, el que no aprende a manejar cosas como el dinero, posiblemente no va a poder recibir lo que es eterno y verdadero. Porque Jesús está diciendo, si no son fieles en eso, ¿cómo van a ser fieles en lo otro? Si no saben administrar eso, ¿cómo van a administrar lo otro? Tremendo, ¿no, hermanos? Mire que el hermano también cita una estadística que a mí me llama la atención. Él dice que se hizo un estudio publicado en Estados Unidos donde se llegó a la conclusión que solo del 10 al 25% de las personas que se congregan en Estados Unidos ofrendan. O sea, del 100% de la iglesia estadounidense, solo del 10 al 25% de las personas ofrendan. Miren lo que él llega a decir, hablando de la iglesia de Estados Unidos, que es una nación próspera. Dice, el mismo informe concluye que si el 75 a 90% de los restantes de los cristianos estadounidenses comenzaran a ofrendar por lo menos el diezmo regularmente, él llega a decir lo siguiente, el estudio, el hambre, la muerte por enfermedades que se pueden prevenir, podría aliviarse en el mundo durante 5 años. Mira lo que él dice, o sea, solo la iglesia de Estados Unidos podría suplir económicamente el hambre a nivel mundial durante 5 años, donde los cristianos fueran generosos. Tremendo, ¿no, hermanos? Tremendo porque, dice él, además podrían contribuir con el analfabetismo, casi eliminarlo, resolver los problemas de agua y saneamiento del mundo y sustentar todo el trabajo misionero
Y además podrían sobrar aproximadamente 100.000 millones de dólares si toda la iglesia ofrendara en Estados Unidos. ¿Sí? Hermanos, Dios nos da para que nosotros seamos fieles. Ahora, no pensemos en el hambre del mundo. Sí, porque a veces uno cuando mira eso, no, claro, es que la iglesia de Estados Unidos es una iglesia rica. Hermano, a veces nosotros estamos en pequeñas situaciones y realmente uno se da cuenta que nuestra falta de amor, de generosidad, de estar enfocados, hace que cosas pequeñas se vuelvan muy grandes. Nosotros ayer estábamos hablando del campamento de la localidad. Hermano, cuando comenzamos a mirar los precios que quedaban para este año, la mayoría de nosotros comienza a pensar, ¿y cómo voy a hacer para pagar? Pero ninguno de nosotros piensa, Señor, ¿cómo puedo pagar lo mío y ayudar a 2 personas que necesiten ese campamento? Nosotros somos personas centradas en nosotros mismos. ¿Sí? Cuando pensamos en dinero, siempre está hacia nosotros, hermanos. Entonces el Señor quiere que aprendamos a ganar amigos, hermano, y a ser fieles. Tremendo, porque yo creo que Dios nos va a pedir cuenta de cada una de las cosas que Él nos dio. A veces yo me sentía avergonzado con este pasaje, hermanos. Que a veces uno despilfarra. Le cae dinero en la mano y se le cae como agua. Gasta en cosas que después no sirven, no se necesitan. A mí me ha pasado muchas veces para vergüenza. Y yo decía, el Señor me va a pedir cuentas de cada peso, cada dinero que Él puso en mis manos, cada recurso. Entonces lo primero, ganar amigos. Lo segundo, sean fieles. Y lo tercero, como dice el verso 13, no se dejen gobernar por el dinero. Dice ahí, verso 13, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora lo tercero que el Señor les va a decir, que está bien en línea, hermanos, bien en línea. Yo podría decir, interpretando este versículo en su contexto, que una persona que no sirve a Dios, sino está viviendo para servir a sus riquezas, no es necesariamente una persona rica. Póngame atención en esto. Según el contexto del pasaje, yo no puedo servir a Dios adecuadamente porque estoy sirviendo a las riquezas. Entonces cuando vienen las riquezas no las uso para ganar personas para Cristo, no las uso de manera fiel, sino las uso dejando que ellas sean mi Dios y amándolas y viviendo para ellas. No sé si usted entiende eso. Y aquí Jesús dice, no pueden servir a 2 señores. O el Señor de su vida es Dios, o el Señor de su vida son las riquezas. Y dependiendo de quién yo sea esclavo, o de a quién esté sirviendo, yo voy a usar las cosas de diferente manera. Si Dios es mi Señor, yo voy a usar mis riquezas para honrarlo, para servirle, para hacer lo bueno, para ganar amigos, para cooperar para la obra de Dios, para lo eterno. Pero si las riquezas son mi Señor, yo voy a ver que dar, ganar, sembrar, para mí no es una opción. El dinero es mi Dios, o sea, es para mí. Yo lo amo, yo vivo para Él, para que Él me satisfaga, para que Él me sustente, y yo vivo para eso. Hermanos, y aquí el Señor nos va a mostrar que no podemos servir a los 2. Uno solo tiene que tener nuestra prioridad, uno solo puede tener nuestro amor, uno solo puede tener nuestra devoción. Y nosotros sabemos, porque la Biblia enseña esto, hermanos, las riquezas provienen de Dios. Y uno las puede usar sabiamente. Pero cuando las riquezas no se usan sabiamente, fácilmente ellas se vuelven nuestro Señor. Tanto que la Biblia dice, el que ama el dinero, el que quiere enriquecerse. O sea, persona que vive con esa obsesión, su meta es tener y tener y tener.
Es una persona que de alguna manera está cayendo en un estado de devoción al dinero, de adoración al dinero y por ende de esclavitud al dinero. Juan Calvino decía: donde las riquezas tienen el dominio del corazón, Dios ha perdido su autoridad. Pero también quien decide servir a Dios no va a servir al dinero. Entonces, hermanos, si Dios es nuestro Señor, nosotros vamos a usar las riquezas como un instrumento para honrar a Dios. Pero si la riqueza se vuelve nuestro Dios, nuestra meta, nuestra preocupación, las riquezas nos van a llevar a despreciar a Dios. Y dice 1 Timoteo 6 que raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, las riquezas nos pueden llevar a pecar contra Dios. Nos pueden llegar a pecar contra nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestro tiempo, nuestra familia, nuestra devoción, el mismo congregarnos. Pues puede verse afectado si yo amo más el dinero que a Dios. En estos días hablaba con una hermana que me decía: hermano, es que por el trabajo ya no estoy pudiéndome congregar. Yo le decía: hermana, ¿quién le dio el trabajo? Dios. Entonces no lo deshonre dejando de congregarse. Honra a Dios, sírvale, ámale, porque Él es el que le da todas las cosas. No deje que su prioridad esté en otro lugar. Hermanos, cuando yo amo a Dios, el ganar personas, el ser fiel en mis recursos no es difícil. Si usted es una persona que le cuesta dar, sembrar, tener misericordia, ser generoso, es porque su Dios es el dinero y no lo quiere soltar. Pero si su Dios es el Señor mismo lo va a compungir. El Señor mismo le va a enseñar. El Señor mismo lo va a inquietar para que usted haga cosas. Yo tuve una experiencia preciosa, hermanos, cuando hace poco estuvimos recogiendo la ofrenda para el salón. ¿Sabe cuál fue esa experiencia preciosa? Que uno tiene miedo a hablar esas cosas. Y aún hablar estas cosas porque los hermanos pueden pensar: no, es que ahora los hermanos... No es por nada personal. Pero cuando se habló de la ofrenda del local, a mí se me acercaron varios hermanos después. ¿Y sabe qué me dijo uno? Entre los varios que se me acercaban me dijo: hermano, ¿sabe qué? Cuando ustedes se pararon al frente y dijeron que pues la opción del local y que estaban pensando y que habían recogido una ofrenda, unos días antes, hermano, yo estaba orando. Y el Señor me dijo: aparta esto para el local. Cuando ustedes lo dijeron, ya Dios me lo había dicho. Ya Dios me lo había puesto en el corazón. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque cuando una persona ama a Dios, Dios pone esas cosas. Hermano, experiencias de que una vez tuvimos una reunión. Yo estaba con un hermano y el hermano ahí escuchando la palabra, el hermano dice: hermano, Dios me puso una cosa. ¿Qué le puso, hermano? Darle una ofrenda a tal hermana. Y yo le dije: pues si Dios lo puso, hágalo. Hermano, ese hermano tenía 19 años. Estaba comenzando a trabajar. Y ese hermano dice: hermano, pero a mí me da pena. Yo nunca he hecho esto. Hermano, si Dios se lo puso, hágalo. El hermano se para, le da la ofrenda a la hermana sale y comienza a llorar. La hermana nos dice: hermano, usted no se da cuenta. Yo estuve ayer en el médico y me tocaba comprar unas cosas y no tenía. En la reunión le estaba orando al Señor. Y usted puso en mis manos exactamente lo que costaba la medicina. ¿Usted cree que eso es casualidad, hermanos? Cuando usted ama a Dios, cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, Dios hace esas cosas. Ahora, si usted tiene como Dios el dinero, usted no piensa en eso, hermanos. Usted no piensa en eso. Usted está preocupado es cómo tenerlo, cómo usarlo, cómo pagar, cómo guardar, cómo está su cuenta bancaria, cómo están los intereses, cómo está esto, cómo está aquello. Porque ese es su Dios, ese es su Señor. Usted no piensa en los demás, usted piensa en usted mismo nomás. Y la enseñanza de Jesús: no puede servir a los dos. O decides servirme a mí o decides vivir para el dinero. Hermano, hay mucha gente que vive para el dinero. El miserable evangelio de la prosperidad enseña a los cristianos a eso,
a vivir con ese propósito, a amar eso, a buscar eso. Pero no hay que escuchar ese evangelio para vivir así. Nuestro corazón quiere tener ídolos y el ídolo más interesante que vive nuestra generación es el dinero. Entonces cuando alguien que tiene a Dios como su Señor se le habla estas cosas, él entiende, él sabe que es así. Él desea honrar a Dios, servir a Dios, cooperar. Pero alguien cuyo Dios es el dinero dice, qué exageración. O eso es para fulano. O eso es para sutano. No, eso es porque los hermanos tienen intenciones de esto. ¿Sí? Hermanos, la respuesta de los que oyeron nos va a mostrar quiénes tenían en su corazón no a Dios, sino al dinero, que sería el siguiente punto. Ya después de enseñarnos Jesús que necesitamos ganar amigos con las riquezas injustas, que necesitamos ser fieles con las ganancias injustas y que no podemos dejarnos enseñorear por las ganancias injustas, el pasaje nos muestra que no solo habían discípulos, también estaban ¿quiénes, hermano? Los fariseos. Y mire cómo reaccionan los fariseos, verso 14. Y oían también de todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Miren lo tremendo, hermanos. Ahí en medio de la multitud que estaba hablando a sus discípulos habían fariseos. Y cuando escucharon a Jesús hablar de estas cosas, dice que se burlaban. ¿Qué es burlarse? Burlar es un tono irrespetuoso. Burlar es ser sarcástico con lo que estamos oyendo, viendo. Burlarse es menospreciar a alguien o a algo. Y ellos cuando estaban escuchando a Jesús comenzaron a burlarse. Menospreciaron la palabra de Jesús. Menospreciaron su enseñanza. Hermano, y quisiera llamar la atención a cómo nosotros reaccionamos ante un tipo de enseñanza como esta. La menospreciamos, no nos parece tan importante. Nos parece que tiene que ver con otros y no con nosotros. O nos olvidamos, o esto va a tener un efecto en mi vida, de yo comenzar a cambiar, a orar y a buscar honrar a Dios en esta área, en mis finanzas, en mis recursos. ¿Lo vamos a tomar para nosotros o tal vez lo vamos a menospreciar? Bueno, los fariseos lo menospreciaron. ¿Y saben por qué lo menospreciaron? Porque en últimas les estaba hablando a ellos. Cuando él dice no puede servir al Señor y a las riquezas, era porque, mire lo que dice el pasaje, ellos eran avaros. Hermano, y a mí me sorprendió una definición que encontré de la avaricia. Me impactó. Porque para nosotros, ¿qué es la avaricia? Bueno, la avaricia de pronto es la ansia de tener riquezas a tal punto de hacer cosas ilegítimas, ¿cierto? Eso es la avaricia. Que yo por el amor al dinero hago lo que sea. Pero mire la definición que un diccionario usa. Yo ahí tal vez me di cuenta que de pronto yo era avaro. Él dice así: el avaro es aquel que guarda y usa solo para él todo lo que tiene y todo lo que se gana. Mire esa definición, hermanos. Es aquel que guarda y usa solo para sí todo lo que tiene y todo lo que gana. O sea que un pobre puede ser avaro, porque todo lo que tiene y todo lo que gana lo usa para sí. Tremendo, ¿no, hermanos? Tremendo, hermanos, porque volvamos a la parábola de Jesús. Volvamos a la parábola de Jesús de Mateo 25. ¿Hace cuánto usted no hizo un mercado para un hermano en necesidad? ¿Hace cuánto fue la última vez? ¿O sí lo ha hecho alguna vez en su vida cristiana? ¿Hace cuánto usted, en vez de pensar irse a comprar ropa, pensó ir a comprar algo para un hermano que usted vio que tenía necesidad? ¿Cuántas veces ha hecho usted eso? ¿Hace cuánto usted vio que una familia de pronto estaba pasando necesidad o estaba enfermo y usted fue y suplió la medicina que ellos necesitaban?
dio una ofrenda para eso. ¿Hace cuánto usted supo que un hermano estaba evangelizando en la cárcel? Mira el caso del evangelismo en la cárcel. Usted dijo, hermano, yo quiero darle para que ustedes vayan y hagan ese trabajo. ¿Hace cuánto hicimos algo así, hermanos? Si usted no ha hecho eso, cuando Jesús venga le va a decir, apártese a mi izquierda, hacedor de iniquidad, porque tuve hambre y no me diste de comer, estuve desnudo y no me vestiste, estuve enfermo y no me visitaste, apartados de mí. Si usted no tiene esas prácticas en su vida cristiana, hermano, usted está viviendo injustamente, avaramente e impíamente, hermano. Y Dios nos va a pedir cuentas por eso. Y así eran los fariseos, eran avaros. Solo pensaban en ellos, solo hacían cosas para ellos. Decía alguien, el avaro en realidad es un idólatra. Él tiene en el centro de su corazón su Dios, que es el dinero que usa para complacerse. Lo contrario de un cristiano que tiene un corazón sensible ante la necesidad de los demás, ama a su prójimo y comparte con el necesitado lo que tiene y lo que obtiene por su trabajo, experimenta alegría en dar. No es como un fariseo. Entonces, claro, cuando Jesús enseña estas cosas, los fariseos menospreciaban esto. ¿Por qué? Porque eran avaros. Y miren lo que les dice en el verso 15, hermanos, que la actitud de ellos se burlaban entre ellos. Yo imagino ellos burlándose entre ellos y Jesús viéndolos. Ellos no le dicen nada a Jesús, pero sus actitudes de menosprecio hacen que Jesús les hable a ellos. Y en el hablar a ellos también tiene una enseñanza para nosotros. Y con eso vamos cerrando el tema. Verso 15. Entonces Jesús les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hermanos, si nosotros comenzamos a leer las veces que habló Jesús de dinero con los fariseos, Jesús reprobaba no solo la avaricia, como aquí se nos dice en este pasaje, sino se nos reprobaba el sistema religioso que ellos tenían. Esto me recordó mucho la enseñanza del Sermón del Monte. Los que estuvieron en el Sermón del Monte recuerdan que cuando Jesús habló de dar limosna, Él condenaba la actitud de los fariseos. ¿Recuerdan por qué? Porque cuando ellos daban limosna, oraban, ellos hacían tocar trompeta delante de ellos, ¿recuerdan? Para ser vistos. Y eso es lo que les está diciendo. Él les dice, mire, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Entonces ellos tenían una religión que era una parafernalia, un espectáculo, que hacían las cosas solamente para ser vistos por los hombres, pero Dios conocía el corazón de ellos. Hermanos, y aquí eso que les está diciendo a ellos también debe guardar nuestro corazón. Si Dios en su misericordia, por su gracia, nos concede ser personas generosas, que ganamos amigos, que somos buenos administradores, no es para que eso se vuelva un espectáculo, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan que en esa época veíamos en el Sermón del Monte que el Señor le decía, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa ni la izquierda? Entonces cada vez que el Señor te permite hacer algo por alguien, dar algo, nadie más necesita saberlo, ni siquiera usted necesita recordarlo. Esto es algo que se hace, hermanos, para Dios, para la gloria de Dios, por amor, en silencio. No necesitamos tocar trompeta, no necesitamos anunciar que lo hacemos, ¿sí? Porque eso era lo que hacían los fariseos. Lo tremendo es que los fariseos hacían eso a la vista de los hombres, pero su corazón era abominable, hermanos. Miren lo que Jesús dice ahí. Mas Dios conoce vuestros corazones. Él sabía que eran avaros. Él sabía que eran solo hipocresía.
Él sabía que ellos hacían eso solo para aparentar ser justos. Daban el diezmo, las mentas, daban de todo lo que la ley decía, pero lo hacían por aparentar. Ellos no lo hacían por amor a Dios, ni mucho menos por amor a las personas. Y Dios dice que más Dios conoce vuestros corazones. Eso nos muestra, hermanos, que en todo esto que estamos hablando, como cuando estudiamos el Sermón del Monte, a Dios lo que le preocupa es el corazón y la salud espiritual de ese corazón. Si ese corazón lo está amando, le está sirviendo, si está atendiendo a su palabra, si ese corazón ama a los otros. Ahora, si ese corazón está en esa sintonía, ser generoso no va a ser difícil. ¿Cierto que sí, hermanos? Cuando alguien ama a Dios, cuando alguien ama a los demás, cuando alguien ama la causa de Dios, el asunto de la administración de sus recursos no es tan difícil. Porque él en su corazón tiene a Dios y quiere agradarle. Mas cuando nosotros solamente lo hacemos de manera religiosa para aparentar, ahí, como dice aquí el pasaje, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. O sea, lo que ellos hacían religiosamente, aun cuando daban, era algo abominable. ¿Qué significa? Inaceptable, especialmente cuando se habla de cosas ceremoniales. Dios no podía recibir eso como un culto a Él. Dios despreciaba lo que ellos hacían porque su corazón, sus intenciones, su Dios no era el Dios verdadero y sus intenciones no eran las correctas. Ahora, ¿qué nos muestra esto último, hermanos? El pasaje nos ha enseñado que debemos usar nuestras riquezas para ganar amigos. El pasaje nos ha enseñado que debemos usarlas fielmente. El pasaje nos ha enseñado que no debemos dejarnos enseñorear. Y el pasaje nos enseña que la manera como lo practicaban los fariseos era una manera abominable. No debemos hacer las cosas para ser vistos por los hombres, hermano. Este aspecto de la generosidad, del amor, es un asunto con Dios, para gloria de Dios. Pero debemos saber, hermanos, Dios espera que sus hijos sean generosos, sean llenos de buenas dádivas, sean llenos de buenas obras y que lo puedan honrar planeando, sobre todo como comienza la parábola, el futuro. Recuerden ese siervo infiel que dijo: me van a quitar todo, yo tengo que hacer algo para lo que viene. Hermano, a veces nosotros solo estamos pensando en el ahora y no en lo que viene. Y no en lo que viene. Entonces, esta parábola, mis hermanos, es una parábola donde Jesús enseña cómo debemos administrar los recursos que Él ha puesto a nuestra disposición. Y recuerde, pueden ser muchos o pueden ser poco, pero Dios espera que seamos fieles. ¿Qué pasaje, no, hermanos? Yo cuando lo estaba estudiando, yo decía: uy, Señor, tantas cosas en las que si nosotros no velamos, nos cogen ventaja, hermano. Cuántas cosas en las que si nosotros no cuidamos nuestro corazón engañoso, nos lleva a vivir de una manera desagradable al Señor. Vamos a orar para terminar la palabra y vamos a dar el tiempo de la mutualidad, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tu palabra siempre, Señor, atiende de manera clara, atiende de manera profunda, Señor, las necesidades de tu pueblo, Señor. Señor, tú sabes cómo nuestro corazón es engañoso, Señor. Tú sabes cómo nuestro corazón se desvía fácilmente. Tú sabes cómo nuestro corazón necesitamos aprender, Señor, cómo ser buenos administradores en todos los asuntos, Señor. Te pedimos que tú puedas ayudarnos, Señor, enseñarnos, guiarnos, Señor. Concedernos un corazón como el tuyo, bueno, bondadoso, dadivoso. Concedernos un corazón desprendido, que tiene fe, que hace las cosas por amor, para tu gloria, Señor. Concédenos ganar personas, Señor, para ti con lo que tenemos, Señor. Gracias, Señor, porque
tu palabra siempre entra a enseñarnos, tu palabra siempre entra a corregirnos, tu palabra siempre entra a instruirnos en aquellas áreas en las que tú estás obrando en nuestras vidas, Señor. No queremos ser como esos fariseos, Señor, que al escuchar tu palabra ellos la menospreciaban, Señor, porque su corazón tenía otro Dios, Señor. Limpia nuestro corazón de toda idolatría, todo amor a otras cosas, Señor. Y ayúdanos a tomar con toda seriedad, con toda práctica, con toda intencionalidad tu palabra, Señor. Que realmente podamos crecer, caminar y buscar ser hombres agradables a ti, que te sirvan, que te amen, que te busquen, Señor, como tú quieres. Toda gloria, Señor, toda honra a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.